Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Estamos en la recta final de la campaña para las elecciones presidenciales del 27 de mayo en Colombia. Y la pregunta en boca de muchos es si podría haber una sorpresa y Colombia podría hacer un giro mayúsculo hacia la izquierda. Según las últimas encuestas, el candidato de derecha o de centro derecha, Iván Duque, está liderando cómodamente con un 34% de intención de voto, seguido por el candidato de izquierda y ex guerrillero Gustavo Petro con el 22% y varios otros con bastante menos. Si nadie llega al 50% del voto más uno, se va a una segunda vuelta que sería el 17 de junio. La especulación general es que si van a una segunda vuelta, también ganaría Duque, pero podría formarse una coalición de centroizquierda de todos contra Duque. Y ahí es difícil de pronosticar lo que pasaría. Hoy vamos a hablar con dos expresidentes de Colombia, un país donde los expresidentes suelen seguir muy activos en la política interna y externa. Vamos a hablar con el expresidente Andrés Pastrana, que apoya al candidato puntero Iván Duque y ha estado muy activo en el grupo de expresidentes que exigen un restablecimiento de la democracia en Venezuela. Petro representa ese socialismo del siglo XXI. Claramente es lo que queremos derrotar. No queremos que Colombia llegue a ese modelo que fue el implantado por Chávez, porque a veces se habla de Maduro. No, quien implanta el modelo es Chávez y Petro claramente ha comenzado a dar señales muy claras en el tema de las expropiaciones, en el tema de no defensa de la propiedad privada. Y vamos a hablar también con el expresidente César Gaviria, quien fue también secretario general de la Organización de Estados Americanos y apoya al candidato Humberto de la Calle. Yo diría que aquí ha habido una gran exageración para macartizar los candidatos de la centroizquierda como castrochavismo. Al propio presidente Santos le han estado diciendo todo el tiempo castrochavista. Y tú que lo conoces, sabes que eso es un sinsentido. Pero aquí le han metido a la gente miedo y con eso han conseguido bastante impacto político. Y vamos a tener con nosotros en directo desde Bogotá al concejal de Bogotá, Holman Morris, miembro de la campaña del candidato Gustavo Petro. Y en nuestros estudios tenemos a Sergio Escobar, vocero de la campaña del Partido del Centro Democrático del candidato Iván Duque. Bueno, vayamos directamente a la entrevista que le hicimos al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. Veamos. Expresidente Pastrana, gracias por estar con nosotros. Usted apoya al candidato que lidera en las encuestas, Iván Duque. Pero si nadie gana en la primera vuelta, como las encuestas parecen indicarlo, ¿usted cree que podría ganar una coalición de centro-izquierda que podría incluir a candidatos chavistas? A ver, muchas gracias por la invitación, Andrés. Yo creo que aquí es muy importante, primero, hacer mención que Iván Duque, el candidato de la Alianza por Colombia, el candidato que hoy está en su fórmula con Marta Lucía Ramírez. Las encuestas son muy variables, Andrés, nos están dando en algunas el 45, en algunas el 42, en algunas el 38, son más o menos entre 8 y 12 puntos de diferencia con Petro, lo que puede significar una sorpresa también el próximo 27 de mayo. Si las elecciones hay una abstención alta, Iván sacó 6 millones de votos. Si hay una votación otra vez de 15 millones y aumenta simplemente un porcentaje no tan alto, podríamos ganar en esa primera vuelta presidencial. Segundo, se está comenzando a mover un tema que se me hace muy interesante, Andrés, y es el voto útil, en que la gente está diciendo, si Germán Vargas tiene entre un 6 y un 10%, de la Calle no sale del 3 al 5%, y hay una posibilidad de ganar en primera vuelta, ¿por qué no le ahorramos dinero al país y elegimos el presidente de Colombia el próximo 27 de mayo? ¿Usted cree que el candidato de izquierda, Gustavo Petro, es chavista? Él ha dicho que no apoya al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. A ver, hay dos cosas que es importante hacer claridad aquí. Una, él mismo, en distintos medios, ha dicho que él era un candidato absolutamente cercano a Hugo. Inclusive en una revista económica importante aquí de Colombia,
Petro se ¿cómo diríamos yo? Sí, él mismo dice que es asesor económico de Hugo Chávez y fue quien estuvo muy cerca a Hugo Chávez en la primera etapa de su gobierno, asesorándolo en todo el modelo del socialismo del siglo XXI. Hugo Chávez, Andrés, inclusive creo yo que se quedaba en la casa de Petro aquí cuando él venía permanentemente a Colombia. La primera visita que hizo Hugo Chávez a Colombia cuando yo era presidente, tuvo una larguísima conversación con Gustavo Petro. Claramente Petro representa ese socialismo del siglo XXI, claramente es lo que queremos derrotar, no queremos que Colombia llegue a ese modelo que fue el implantado por Chávez, porque a veces se habla de Maduro, no, quien implanta el modelo es Chávez y Petro claramente ha comenzado a dar señales muy claras en el tema de las expropiaciones, en el tema de no defensa de la propiedad privada, inclusive hoy se recuperaban tweets y que están ya en la red, Andrés, en que Chávez decía que no iba a quedar ningún oligarca, lo que él denomina la oligarquía en Colombia. Entonces, pero permítame interrumpirlo ahí, expresidente, porque ese tuit parece ser una noticia falsa, porque hasta incluso tiene más caracteres que los que estaban permitidos en Twitter en el 2012, cuando supuestamente fue escrito. Claro, estamos en la época del fake news, pero a ver, pero si alguien era cercano a Hugo Chávez es Petro. Y vuelvo y le digo, lo que sí es clarísimo, por ejemplo, los editoriales o los escritos de Petro apoyando a Hugo Chávez. Es más, qué bueno sería que hoy Petro dijera que él no está de acuerdo con el socialismo del siglo XXI. Qué bueno que condenara la narcodictadura de Nicolás Maduro, que no la ha condenado. Qué bueno que condenara la violación a los derechos humanos, la falta de alimentos, de medicina en Venezuela, que tampoco lo ha hecho. Pero volvamos a su candidato, Iván Duque. Si gana su candidato, Duque, ¿sería un presidente fuerte? Porque los rivales políticos de Duque dicen que sería un títere del expresidente Uribe, que el verdadero presidente sería Uribe. ¿Cierto o falso? Falso. Andrés, déjeme utilizar una frase, y le voy a poner en contexto esta frase. Cuando yo me lancé a la presidencia de la República y el narcotráfico en cabeza de Ernesto Samper me roba la presidencia, le preguntan un día a mi padre, que fue expresidente de Colombia, que si yo ganaba las elecciones él gobernaría. Y mi padre le respondió a un colega periodista: yo conozco animales de 100 pies, pero no de 2 cabezas. Segundo, Iván Duque es el candidato de una alianza, Andrés, una alianza en que está Álvaro Uribe Vélez, en que estoy yo, en que está el exprocurador, en que estaba Marta Lucía Ramírez, en que están los conservadores independientes, en que están buena parte de los cristianos, en que estamos los del no, en que están buena parte de las víctimas. Entonces, aquí lo que han tratado es de poner a Iván simplemente como si fuera el candidato del Centro Democrático. No, Iván es el candidato de la Alianza por Colombia. Ok, expresidente, pero por otro lado hay un hecho concreto. En Colombia, la nueva reforma constitucional no permite la reelección consecutiva. ¿Qué pasaría con Duque después de 2 años en el gobierno? Si gana Duque después de 2 años, ¿no sería Uribe quien designaría el nuevo candidato y quien tendría todo el poder en Colombia? No. A ver, yo creo, Andrés, históricamente en Colombia no existió la reelección. Nunca existió la reelección. Aquí eran presidentes de 4 años. Inclusive ahora el presidente Santos, en un hecho muy curioso, porque dice que está en contra de la reelección, pero él se reelige y acaba con la reelección. A ver, la Alianza por Colombia, de la que le hacían mención anteriormente, un poco hemos querido hacer algo como lo que sucedió con la concertación en Chile. Este no es una alianza para una elección, la que hemos hecho nosotros con las víctimas, con los del no, con el Centro Democrático, con los conservadores independientes. Esta es una alianza a largo plazo. Queremos defender este país precisamente de esa amenaza que tenemos de la narcodictadura de Maduro, del socialismo del siglo XXI. Eso es lo que queremos defender en Colombia. Entonces, si Iván Duque es elegido presidente, como estoy seguro de que sea elegido el presidente de Colombia el próximo 27 o el próximo 17 de junio, si llegamos a la segunda vuelta, ¿por qué no pensar en Marta Lucía Ramírez? Marta Lucía está en la vicepresidencia, ha trabajado de la mano con Iván Duque, simplemente para mencionar un candidato o otros candidatos que puedan surgir en los próximos 2 o 3 años.
Tenemos que ir a un corte, pero antes quiero ir rápidamente a Bogotá. Holman Morris, miembro de la campaña de Gustavo Petro, rápidamente una reacción. Pastrana dice que tu candidato es totalmente chavista. Esas fueron sus palabras. Tu reacción. Hola Andrés y un saludo. Gustavo Petro y la campaña que nosotros representamos no tiene nada que ver con el socialismo del siglo XXI. Ni socialistas, ni socialismo del siglo XXI para Colombia. Un modelo y una corriente política en construcción que recorre el mundo es lo que representamos y se llama progresismo. Fíjese usted, y no me demoro en esto, fíjese usted, lo que más ha acercado a la política colombiana al modelo castrochavista fue cuando el Procurador General de la Nación saca a Gustavo Petro de la alcaldía, como lo hizo el gobierno Maduro con Leopoldo López. Y ese procurador está hoy en la campaña de Andrés Pastrana. Hombre, Andrés Pastrana fue el que trajo a la política a el coronel Chávez. Fueron ellos los que hicieron varios y firmaron varios acuerdos políticos de gobierno a gobierno y se quedaba Hugo Chávez en la casa de huéspedes con Andrés Pastrana. Nosotros ni socialistas. Tenemos que ir a un corte, Holman, ya vamos a tener tiempo de discutir esto. Tenemos también aquí a Sergio Escobar, que nos va a dar la otra versión, pero lo vamos a hacer más tarde en el programa. Tenemos que ir a un corte ahora, volvemos con el expresidente Pastrana y después con el expresidente César Gaviria y después contigo, Holman, y con Sergio Escobar. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre las elecciones colombianas del 27 de mayo y lo estamos haciendo con el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. Pastrana está apoyando al candidato que lidera en las encuestas, el candidato de derecha o de centro derecha, Iván Duque. Sigamos viendo la entrevista. Expresidente Pastrana, hace poco entrevistamos al presidente Santos y nos dijo que ya hay 1 millón de venezolanos que han cruzado la frontera a Colombia. ¿Qué tendría que hacer el próximo presidente para evitar un éxodo aún más masivo de venezolanos a Colombia? Exactamente lo contrario que hizo Santos, Andrés. Hoy Santos, quien estuvo de la mano del gobierno de Nicolás Maduro durante 7 años, como ya el presidente Santos está de salida, él quiere ahora disfrazarse y ponerse esa máscara de demócrata. Durante 7 años y medio, el gobierno del presidente Santos y María Ángela Holguín, su canciller, respaldaron a Nicolás Maduro, apoyaron las acciones de Nicolás Maduro. Inclusive, cuando fuimos nosotros hace 3 años, con otros grupos de expresidentes a respaldar la democracia y el respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión, el presidente Santos le pidió disculpas a Maduro por la visita que yo hice a Caracas. A ese nivel llegó el presidente Santos. Bueno, presidente, usted lo critica a Santos, pero no me contestó la pregunta de qué debería ser el próximo presidente de Colombia. Tenemos, primero, que hacer un canal humanitario con Venezuela. Permitir que llegue el paso de medicinas y de alimentos hacia Venezuela. Que podamos tener nosotros, de la mano de las Naciones Unidas y de otras entidades, que podamos brindarles a ellos todo el respaldo que le corresponde. Hay un pequeño problemita, presidente. El gobierno de Maduro se ha negado a permitir ese canal humanitario. ¿Cómo puede Colombia forzarlo a aceptar eso sin hacer uso de la fuerza? No estamos obligando a aceptarlo. Los que se están desplazando. Hoy hay 1 millón, ya lo dijo usted, Andrés. Es que con Maduro, sin Maduro, autorizando o no autorizando, el problema ya existe en Colombia. Hoy hay 1 millón de venezolanos en el país que no tienen atención, que no tienen una situación en la cual ellos puedan defender a sus familias. Y estamos hablando solamente de Cúcuta, pero vaya usted al Caribe colombiano, Andrés, vaya usted a Barranquilla, mire lo que sucede en las estaciones de transporte. Colombia tiene que dedicar buena parte de esos recursos de tenderle la mano, además con la ayuda internacional en el Caribe colombiano y en la frontera con Cúcuta. Son 2.000 kilómetros o un poco más de frontera con Venezuela. El problema ya existe. No es que Maduro los deje salir, los está dejando salir, porque como no tienen comida, como no tienen medicina, están en Colombia y están en Brasil. Entonces, a ver si entiendo bien, el canal humanitario tendría que ser dentro del territorio colombiano.
Claro, es dentro del territorio colombiano. Y si nos permiten, yo lo he dicho, ¿por qué no lo hacemos con la iglesia? Si la iglesia es capaz en Venezuela, como lo ha dicho, de poder ser quien distribuye las medicinas, los alimentos, no el gobierno, ese es un canal humanitario. Hay fundaciones, está la comunidad internacional que quiere colaborar. Pero por ahora, por lo menos en Colombia, darle la posibilidad de que los venezolanos puedan trabajar, de que estén en iguales de garantías laborales que los colombianos, porque aquí están explotando en muchos lugares también a los venezolanos, porque ellos saben que con una semana de trabajo ganando unos dólares pueden vivir un mes en Venezuela. No, hay que darle las mismas garantías, las mismas prestaciones para que puedan trabajar en Colombia y que de esta manera, de la mano con los colombianos, podamos ayudarlos a salir de esa crisis humanitaria que están viviendo hoy. Entonces, ¿qué habría que hacer para restablecer la democracia en Venezuela? A ver, yo creo, frente a la pregunta que usted que me hacía anteriormente, Andrés, el presidente Santos tiene una excelente oportunidad de reivindicarse con Colombia y de reivindicarse con la comunidad internacional. Iván Duque presentó una demanda en la Corte Penal Internacional firmada por parlamentarios colombianos y chilenos. Y lo que podría hacer el presidente Santos, creo yo, Andrés, es ¿por qué no activa no solamente esa demanda, sino todas las demandas que se han presentado en la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro, especialmente por delitos de lesa humanidad? Entonces, el presidente Santos, porque al final se necesita un presidente activo que active precisamente, perdón la redundancia, a la Corte Penal Internacional. Ese podría ser un legado importante de Santos para resolver el problema de Venezuela y para comenzar efectivamente, como corresponde, a actuar la Corte Penal Internacional frente a la clarísima violación de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad del narcodictador Nicolás Maduro. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo otro expresidente de Colombia, el expresidente y secretario general de la OEA, César Gaviria, y después vamos a hablar con nuestros invitados, representantes de los dos candidatos que van punteros en las encuestas en Colombia. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de las elecciones del 27 de mayo en Colombia. Como decíamos en los bloques anteriores, el candidato de derecha o de centro derecha, Iván Duque, va primero en las encuestas, seguido de cerca o no tan de cerca por el candidato de izquierda, Gustavo Petro, y varios otros. Si ninguno llega al 50% más uno de los votos, van a una segunda vuelta el 17 de junio. Veamos lo que nos dijo el expresidente Gaviria. Expresidente César Gaviria, usted está apoyando al candidato Humberto de la Calle, pero su candidato tiene apenas el 3% de los votos en las encuestas. Si nadie gana en la primera vuelta, como todo parece indicarlo, ¿usted va a apoyar al candidato puntero en las encuestas, Iván Duque, o no? No, mira, nosotros, pues hay una encuesta en que efectivamente Humberto de la Calle está con 3%, pero hay otras en que está con 6%. Inclusive la nuestra interna está con 9%. O sea que pues nosotros no anticipamos que el resultado de la consulta va a ser exactamente lo que dice esa encuesta de la que estás hablando. En lo que tiene que ver con la segunda vuelta, pues tenemos que esperar resultados, no vamos a tomar posición sobre ninguna cosa que hipotéticamente pueda ocurrir. El candidato puntero en las encuestas, Iván Duque, dice que hay un peligro de un castrochavismo en Colombia. Si las elecciones van a segunda vuelta, ¿usted cree que podría ganar una coalición de centro-izquierda que podría incluir a candidatos chavistas? Pues no, esa coalición ya no se dio. Hay un candidato de izquierda que está bien en las encuestas, que es el doctor Gustavo Petro. Eso es todo lo que se puede decir. ¿Cómo lo califica uno o no? Pues yo diría que aquí ha habido una gran exageración para macartizar los candidatos de la centroizquierda como castrochavismo. Al propio presidente Santos le han estado diciendo todo el tiempo castrochavista.
y tú que lo conoces sabes que eso es un sinsentido. Pero aquí le han metido a la gente miedo y con eso han conseguido bastante impacto político. Hablando concretamente de Gustavo Petro, ¿es chavista para usted o no? No, es un dirigente de izquierda, viene de la guerrilla, viene del M-19, es muy aguerrido, fue alcalde de Bogotá, es una persona muy controvertida y hasta ahí. Entonces, para dejar las cosas claras, ¿usted no cree que si llegara a ganar Petro llevaría a Colombia a un país chavista? No, yo no quisiera afirmar eso, no me parece que sea esa una buena definición de lo que es Gustavo Petro. No es porque le vea solo virtud, no le vea defectos, pero ese del castrochavismo no me parece el punto esencial de lo que alguien le quiera señalar a Gustavo Petro. Para ver si entendí, ¿los candidatos de centro izquierda se unirían entre ellos y con Petro para competir todos contra Duque? No, yo no puedo decir eso. No, yo creo que es muy temprano para pensar en eso. Hay candidatos que se oponen al candidato Duque, que no son de izquierda, que son de centro derecha. Vamos a Bogotá. Holman Morris, miembro de la campaña del candidato de izquierda Gustavo Petro. Holman, ¿qué pasaría en Colombia si gana el adversario político número uno de ustedes, Iván Duque? ¿Qué pasaría en Colombia? Bueno, la primera consecuencia, y quiero decirlo así, se imponen las políticas de la muerte. ¿Qué es lo que nosotros desde una visión progresista, Andrés, llamamos la política de la muerte? Fíjese nomás, hacer trizas los acuerdos de paz es volvernos a la barbarie, volvernos al odio. Pero además en el modelo económico, que es lo que nosotros llamamos las políticas de la muerte, es volvernos a un modelo muy parecido al modelo económico venezolano, es decir, una economía en Colombia solo y únicamente basada en la extracción de petróleo y carbón. Esa política hoy en el mundo está siendo llamada a reevaluar por una amenaza que tiene la humanidad hoy que se llama sencillamente cambio climático. Los gobiernos de Álvaro Uribe, que es lo que representa el candidato Duque, como el gobierno de Andrés Pastrana o el gobierno de Juan Manuel Santos, condenaron a la economía colombiana solo y únicamente, exclusivamente, bajo la extracción del petróleo y carbón. Consecuencia, acabaron con la agroindustria. Consecuencia, hoy Colombia, Andrés, es el segundo país más inequitativo de América Latina. Eso quiere decir que nos acercamos más a Haití que a Venezuela. Entonces, hacer trizas los acuerdos de paz significa acabar con el futuro de las nuevas generaciones de colombianos y esa sería una consecuencia inmediata y terrible para Colombia. Sergio Escobar, la misma pregunta que le hacíamos a Holman Morris, al revés. ¿Qué pasaría en Colombia si gana el adversario político número uno de ustedes, que es Gustavo Petro? Primero que todo, Andrés, muchas gracias por la invitación. En segundo lugar, quiero que tengas muy presente que nosotros creemos que y estamos convencidos que vamos a ganar las elecciones, incluso en primera vuelta. Somos confiados de que el voto popular en nuestro país se nos va a inclinar a nuestro favor. Ahora, en relación con tu pregunta, sí, no deja de haber algún tipo de inquietud, pero no es de nosotros como partido político, sino del mercado. Efectivamente, ¿cuáles han sido esas propuestas que ha escribido precisamente el doctor Petro durante sus diferentes campañas en las diferentes ciudades, en donde habla de ciertas circunstancias de cambios económicos, cambios de manejos políticos, que no necesariamente coinciden con toda la buena voluntad que hoy por hoy tenemos en nuestro país? Por lo tanto, no deja de haber algunas inquietudes y muy profundas. Concretamente, ¿cuáles? Bueno, la primera, él menciona que quiere precisamente comprar algunos activos de la industria privada para poderla distribuir entre los que no tienen algún tipo de actividad empresarial o actividad agrícola, y eso obviamente pues nos genera inquietud porque el sistema ha estado funcionando hasta el día de hoy de una manera positiva, ha generado obra de empleo para mano de obra de empleo para todo el país, pero cuando uno escucha que quiere efectivamente entre comprar
bienes ya establecidos de antaño, como son algunos ingenios en el Valle del Cauca, por ponerte un ejemplo que fue el que salió recientemente, pues nos genera inquietud. O sea, ¿ustedes piensan que él va a expropiar empresas? Eso lo ha mencionado él. Más que lo pienso, es que eso él lo ha mencionado y ha sido muy abierto en efectivamente explorar algunas de estas actividades que pudieran suceder dentro de su campaña y ya dentro de su propio eventual gobierno, que creemos que esto no va a suceder. Por eso es que hoy por hoy el empresario local, pero también el Entonces, concretamente, Sergio Escobar, en uno de los bloques anteriores, en el primer bloque del programa, Holman Morris decía que no, que ellos no son chavistas, que incluso habló en contra del socialismo del siglo XXI. ¿Usted no le cree? Mira, es que no es que sean chavistas, es que en realidad las características de Venezuela son muy distintas a las de Colombia, incluso históricamente hablando. Él tiene un estilo que se puede asemejar a algo parecido a lo que hoy conocemos como castrochavismo, pero la verdad, aquí lo que nosotros estamos viendo es que es una plataforma totalmente distinta a la que hemos venido desarrollando durante los últimos 50 años en el país, y eso sí nos genera obviamente una ruptura de lo que nosotros hemos abonado durante todos estos años. Creemos que esa no es la mejor opción que en este momento le serviría a Colombia dentro de todo este proceso de internacionalización en que nosotros estamos involucrando nuestra economía, nuestra sociedad y, por cierto, incluso... Bueno, pero ¿qué diría Sergio Escobar al argumento que seguramente haría Gustavo Petro o que va a hacer Holman Morris en el próximo bloque, cuando vuelva a estar con nosotros, de que, bueno, todavía hay una enorme cantidad de pobreza en Colombia? O sea, el hecho de aferrarse a lo anterior no es necesariamente quizás... Andrés, totalmente de acuerdo, es que no nos estamos aferrando al pasado, todo lo contrario. Dentro de toda nuestra plataforma programática que tenemos en el Centro Democrático estamos haciendo correctivos y también nos estamos actualizando a las nuevas dinámicas que estamos desarrollando en nuestro país. Una de ellas, precisamente, darle una gran fuerza a la economía naranja. Pretendemos precisamente crear 1.400 centros que le llamamos Acúdete, que son de salud, educación, emprendimiento, tecnología, que van precisamente a usar nuevas alternativas para estas poblaciones, no solamente las que existen, sino también de las generaciones que vienen. Holman Morris, en un minuto antes de ir a un corte, ¿cómo respondes tú a lo que acaba de decir Sergio Escobar y lo que dice el candidato Duque, de que tu candidato, o sea, concretamente, él habló de comprar ingenios que pertenecen a un gran empresario colombiano, pero no dijo cómo sería ese proceso, o sea, si sería por voluntad de él o quién decidiría, y qué pasa si el empresario no quiere venderlo? Entonces, tú dices que no, obviamente se están poniendo en la postura moderada para ganar el voto de centro, pero ¿qué dices a que tu propio candidato ha dicho cosas como esas que están, o sea, son públicas? ¿Qué respondes a eso? Andrés y Escobar, vamos a los hechos. Mire, una calificadora de riesgo como Fitch acaba de decir hace pocas semanas que gane quien gane, no va a haber una alarma económica para Colombia. Primer hecho. Segundo hecho, usted acaba de escuchar al expresidente César Gaviria. El expresidente César Gaviria, ni más ni menos, es el padre del neoliberalismo en Colombia. Lo introdujo, lo trajo, puso ese modelo económico y está diciendo, ojo, cuidado, que Gustavo Petro no es ningún castrochavista y más bien son las campañas de desprestigio de los JJ, esas campañas, las fake news, que tanto le gusta a la derecha colombiana. Tercer hecho contundente, Andrés y queridos amigos latinoamericanos, Gustavo Petro ya fue gobierno. Nosotros fuimos gobierno en la ciudad de Bogotá y no expropiamos absolutamente nada. Por el contrario, según The Economics, en los 12 años de gobiernos alternativos, incluyendo el gobierno de Gustavo Petro, se disparó la inversión extranjera en la ciudad de Bogotá como segunda ciudad de inversión Holman, extranjera. perdona, pero un alcalde difícilmente puede expropiar. Convengamos también que es difícil para un alcalde expropiar. Esas son prerrogativas de un presidente, Andrés, quizás, pero difícilmente de un alcalde. No, Andrés, perdóname. El alcalde Enrique Peñalosa, el actual alcalde de Bogotá, está expropiando los predios que van por la avenida Séptima que él quiere convertir en una troncal de Transmilenio. Les ha bajado, les ha reducido su precio y amenaza con expropiarlos. Sí se puede hacer. Nosotros nunca expropiamos en la ciudad de Bogotá, concertamos. Frente a la pregunta concreta de los ingenios azucareros, ¿qué fue lo que dijo exactamente Gustavo Petro?
en Colombia y está contemplado en la Constitución de 1991. Lo ha dicho Alfonso López, Alfonso López Pumarejo. Lo dijo Hernán Echavarría Olózoga, conservador de toda la vida. Tierras improductivas en Colombia tienen que expropiarse para dárselas a los campesinos que no tienen tierra. Eso está contemplado en la Constitución del 91. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez con Andrés Felipe Arias lo dijo varias veces como ministro de Agricultura. Eso no tiene nada. Tenemos que ir a un corte, Holman. Cuando volvamos, quiero preguntarles a ambos qué dicen sus respectivos candidatos sobre Venezuela y qué tendría que hacer el próximo presidente de Colombia respecto de la crisis de Venezuela. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando las elecciones colombianas del 27 de mayo que podrían tener un impacto en toda la región. Sergio Escobar, Colombia ya tiene 1 millón de refugiados venezolanos, según nos dijo en una entrevista hace poco el presidente Santos. ¿Cuál sería la política de tu candidato, de Iván Duque, sobre Venezuela? Mira, él tiene muy claro que debemos ser generosos con Venezuela. Venezuela recibió muchos colombianos en la década de los 70s y los 80s. Hoy, dadas las circunstancias que está viviendo el país, hermano, somos nosotros ahora quienes somos receptores de estos venezolanos y estamos estableciendo una serie de programas que vayan a precisamente amortiguar parte de las dificultades que ellos están viviendo. Primero que todo, esa parte social es la que también nos impacta. Ahora, desde el punto de vista de política internacional, el candidato Iván Duque, como senador, estuvo liderando precisamente unas denuncias ante la comunidad internacional, acompañado de otros legisladores, tanto de Chile como de Colombia, y él espera que como jefe de Estado, otros jefes de Estado de la región lo acompañen en esa misma tarea, porque efectivamente... ¿En la tarea concreta de pedir un juicio de la Corte Penal Internacional? En la tarea concreta de mostrarle a la comunidad internacional la situación tan difícil que está viviendo. Bueno, pero eso ya lo están haciendo muchos. Sí, pero aquí la diferencia es efectivamente mostrar qué tanto es como se ha tergiversado la información que sale de Venezuela y que efectivamente dentro de las dinámicas que nosotros queremos de una convivencia internacional, queremos tener una Venezuela democrática, que se hace parte obviamente de la Carta ¿Habría un Democrática mayor activismo de Colombia en la lucha por el restablecimiento de la democracia en Venezuela? Totalmente, totalmente. Vamos a Bogotá. Holman Morris, tu candidato, a quien la derecha o la centroderecha acusan de castrochavista, ¿aumentaría el activismo de Colombia en pos del restablecimiento de la democracia en Venezuela? Mira, Andrés, y lo decimos claramente aquí hoy, la crisis humanitaria de Venezuela pasa porque el gobierno venezolano reconozca que hay una crisis humanitaria. Y haremos todo lo posible para que el gobierno venezolano reconozca que hay una crisis humanitaria que está desbordando las fronteras de Venezuela. Primer punto. Y eso pasa porque en Venezuela se afiance la democracia. Fíjese usted, nosotros nos separamos del modelo venezolano en 3 puntos. Primero, creemos que es un gobierno que ha caído en el totalitarismo, en el autoritarismo. No lo compartimos. Segundo, creemos que es un gobierno que le apuesta a un modelo económico que genera la crisis humanitaria que está generando. Fíjese usted, cae el precio del petróleo y como toda su apuesta fue el petróleo, descuidaron por completo la agroindustria venezolana, lo que genera que hoy ese millón de venezolanos no tenga que comer en Venezuela y pase la frontera buscando Colombia. Tercer punto donde nosotros nos separamos del modelo venezolano, una desbordada corrupción como la hay hoy en Colombia. En esos 3 puntos nos separamos. Por eso bueno, Holman, pero no me has contestado la pregunta. La pregunta era, ¿aumentaría el activismo de Colombia en pos de la restauración de la democracia en Venezuela si gana tu candidato Gustavo Petro? Lo haríamos. Eso fue con lo que yo inicié. Insistiríamos en que la democracia venezolana o el gobierno venezolano tiene que aceptar que hay una crisis humanitaria en Venezuela. Tiene que aceptar... No, perdón, te me estás desviando. La pregunta era,
en los foros internacionales, en el Grupo de Lima, en la OEA, en el mundo, en todos los foros internacionales, ¿Colombia aumentaría su activismo para incluso aumentar las presiones diplomáticas y comerciales y las presiones individuales para que Venezuela retorne a la democracia? Lo decimos claramente, Andrés. Sí, nosotros, Gustavo Petro, varios de los que hacemos parte del gobierno progresista, hemos sido acogidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Venezuela tiene que acoger la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Lo decimos claramente. Y esta crisis humanitaria es desbordante en Venezuela. No nos podemos poner una venda para atenderla, y eso pasa porque en Venezuela se aparte la corrupción, se aparte su gobierno de un modelo autoritarista y se aparte de ese modelo económico que, paradójicamente, un modelo económico que quiere implantar aquí el uribismo. Solo y exclusivamente una economía basada en petróleo es la que genera en el fondo también estas crisis humanitarias. Claramente aumentaremos el activismo por la democracia en Venezuela y no toleramos esa crisis humanitaria de venezolanos que están pasando la frontera, además porque muchos de ellos provienen de familias colombianas. Sergio Escobar, lo que dice Holman Morris, el representante del candidato de izquierda Gustavo Petro en Bogotá, no es muy diferente a lo que dicen los candidatos de derecha o de centro-derecha en Colombia, ¿o sí? Sí, eso es correcto, y eso es importante que tengamos una visión, por lo que veo, bastante unánime de alguna manera y coincidentes en algunos puntos. Lo que sí es importante tener presente con lo que mencionan al final es que nosotros no estamos basando nuestro futuro económico solamente en los temas de petróleo y carbón, sino que queremos precisamente incursionar y fuertemente dentro de lo que son las empresas creativas, lo que llamamos la economía naranja, en donde vamos a fortalecer la economía naranja, las industrias culturales. Eso es correcto, y eso va a ser parte de nuestra bandera precisamente durante los próximos 4 años, aprovechando todas estas dinámicas y todas estas habilidades que estamos encontrando dentro de las nuevas generaciones que entran al mercado laboral colombiano. ¿Por qué Colombia no ha logrado diversificar su economía? Mira, yo pienso que tiene mucho que ver también con el ADN del sector empresarial colombiano. En realidad, durante muchísimos años nos dedicamos mucho a los commodities y nunca vimos que había un valor agregado importante que agregarle, valga la redundancia de la palabra, dentro de ese comercio internacional que pudiéramos nosotros desarrollar mejor. Poco a poco hemos despertado, pero sí nos falta mucho más. Hay obviamente dinámicas que van mucho más fuertes que otras en algunos sectores. Quedan 30 segundos, Sergio Escobar. ¿Qué dices a las críticas de los rivales de ustedes que dicen que tu candidato Duque sería un títere de Uribe? No, en absoluto. El candidato Iván Duque tiene una personalidad que es capaz precisamente de desarrollar propuestas muy propias de él, que las ha venido analizando durante muchos años, tanto en su actividad académica como en su actividad profesional. Pero lo importante de esto es que él tiene un equipo de trabajo, que estamos incluyendo al expresidente Uribe, pero también estamos incluyendo muchas otras personas que hacen que efectivamente tenga un valor agregado todo ese programa que vamos a desarrollar en los próximos 4 años. Muchísimas gracias, Sergio Escobar. Muchísimas gracias, Holman Morris de Bogotá. Espero tenerlos próximamente, y a los candidatos de ambos. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mis conclusiones. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre las elecciones presidenciales del 27 de mayo en Colombia. Hasta ahora, el tema central de la campaña electoral de Colombia han sido los acuerdos de paz con la FARC del presidente Santos. Iván Duque, el candidato apoyado por el expresidente Álvaro Uribe, el candidato de derecha o de centro derecha, ha sido un durísimo crítico de los acuerdos de paz, y ese ha sido un tema de debate constante en Colombia en los últimos meses y en los últimos años. Pero creo que el próximo presidente de Colombia, gane quien gane, va a tener que enfocarse mucho más sobre el creciente impacto de la crisis de Venezuela. Hace poco tuvimos en el programa al presidente Santos y nos dijo que estima que hay 1 millón de venezolanos que han buscado refugio en Colombia. 1 millón. Y desde entonces las cosas han ido de mal en peor en Venezuela. La inflación para este año en Venezuela se calcula en un 13.000%. La más alta del mundo.
Y la economía va a caer otro 15% después de 4 años de bajas similares, según estimados del Fondo Monetario Internacional. Y el otro día leía un artículo de la BBC que me dejó frío, porque daba ejemplos concretos de lo que significa este colapso económico en Venezuela. Decía el artículo que el salario mínimo en Venezuela es de $3.60 por mes al cambio del mercado negro, que es el que usa la gente para comprar comida o cualquier otra cosa. Comparativamente, el salario mensual calculado de la misma manera es de $279 en Colombia y $465 por mes en Argentina. En Venezuela, repito, es de $3.60 por mes. Un salario mínimo en Venezuela alcanza para comprar 2 latitas de atún por mes. En Colombia alcanza para comprar 93 latas de atún y en Argentina 232 latas de atún, decía el reporte de la BBC. Si esto sigue así, Colombia podría ver la llegada de otros cientos de miles, si no millones de venezolanos. Entonces, el tema de Venezuela y de qué hacer frente a la crisis de Venezuela va a tener que ser un tema central de la agenda política en Colombia, tanto o más que los acuerdos de paz que hasta ahora han dominado esta campaña electoral. Bueno, espero que les haya interesado el programa de hoy. No se olviden de visitarnos en nuestro blog andresopenheimer.com, donde pueden ver mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección es andresopenheimer.com, todo seguido. Y síganos, por supuesto, también en nuestro Twitter, @OppenheimerA, y en nuestra página oficial de Facebook, Andrés Oppenheimer. Muchas gracias. Hasta la semana próxima.